pública. Bueno, para introducir un poco el tema que esperamos conversar en breve en nuestro programa, sorpresa causaron en Colombia los resultados del domingo, donde contra todos los pronósticos de las encuestas, el candidato outsider de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar de las preferencias, se aseguró su paso a la segunda vuelta con el abanderado oficialista, el izquierdista Iván Cepeda. Las cifras son categóricas. Díaz Priela se impuso en esta oportunidad con 10.361.499 votos correspondientes a un 43.7% de los sufragios, mientras que Cepeda marcó un 40.9%. Para entender este tema, para explicar también un poco lo que decía Miguel Ángel en el primer bloque del análisis internacional del día de hoy, decía: existe un sistema distinto en Colombia del proceso eleccionario. Bueno, uno lo ve desde afuera. Hay que preguntarle a la gente que conoce de este tema y tenemos una tremenda invitada para nuestro programa. Quiero saludar a Priscila Celedón Consuegra. Ella es abogada, magíster en estudios políticos y candidata a doctora en ciencias políticas de la Administración y Relaciones Internacionales, analista y consultora de fenómenos políticos contemporáneos, enfocada principalmente en la relación entre emoción, tecnología y poder. ¿Qué triada más potente? Emoción, tecnología y poder. Priscila, qué gusto es saludarte. Bienvenida desde Chile, un saludo para ti. Bueno, gracias Sergio, el gusto es mío poder estar con ustedes y con tu audiencia. Saludos a todos desde acá, desde Colombia, que está encendida, por llamarlo de la mejor manera. Quiero preguntarte un poco respecto, para entender el fenómeno. Durante la mañana conversábamos sobre el sistema electoral en Colombia, partiendo un poco de lo básico para entender. En Chile nosotros tenemos algo que se llama CERVEL, pero pareciera que ustedes allá tienen un sistema distinto que estaría dado para una empresa privada, que es la que hace el registro de los datos de los votantes. ¿Cómo funciona el sistema electoral? No, a ver, el sistema electoral colombiano que hace 2 días lo han puesto en duda. Uh-huh. Se ha ido fortaleciendo con el tiempo y tiene un sistema, un software potente que es verificado antes por todos los partidos, es verificado que todo esté en orden y además ha avanzado tanto que para las elecciones del domingo hemos podido todos estábamos esperando tener resultados entre las 8, 9 o 10 de la noche y tuvimos resultados casi en una hora y algo. Uh-huh. ¿Sí? De manera que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que hay tal polarización. De hecho, yo decía, con los flemáticos que son los británicos, uh-huh. ¿Sí? El artículo de Economist decía que estamos en la elección más polarizada del mundo. Entonces, las posiciones son tan radicales que cuando ocurre lo que pasó, que no se esperaba, el gobierno nacional no esperaba que ocurriera una elección así, aunque algunas encuestas ya lo mostraban. Uh-huh. Entonces, la reacción fue completamente equivocada y realmente esa reacción va a causar de pronto el daño que no desean, ¿sí? Que no se desea. Sí, por muchos sectores, porque ahora mismo los votos importantes, yo creo que a todos nos pasa, son los del centro. Uh-huh, ¿sí? Exacto. Entonces, tenemos dos candidatos. Uno representa la extrema derecha, es un outsider, uh-huh. ¿Sí? Tal cual, y el otro representa al gobierno, que además ha sido el primer gobierno de izquierda de toda la vida republicana de Colombia. O sea, imaginen lo que costó llegar a un gobierno de izquierda en un país que ha vivido más de 50 años en conflicto armado, ¿no? Entonces, fue muy compleja su elección, se logró y efectivamente ha funcionado con un cambio importante en materia de políticas sociales, ¿sí? Y con debilidades en materia de gerenciamiento, en materia de acuerdo con los grupos de concertaciones. Ha sido de mucho choque, ¿sí? Y la personalidad de nuestro presidente es de confrontación, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, uh-huh. Con ese ambiente, pues la polarización ha sido tal que prácticamente el centro quedó muy reducido, pero ese centro
como lo que está pasando en casi todo el mundo, que sin coaliciones, que esos pequeños, ¿sí?, los mínimos, ¿sí?, son los que deciden una elección en este momento en el mundo, o sea que son bien importantes. Hay Entonces, factores, sí, mira, en Chile se habla, por ejemplo, de un voto, ¿no? Que un voto también puede marcar. Hoy día tenemos una tendencia bastante particular en ello. Yo quería preguntarte un poco por eso. Estaba leyendo el diario El País, estaba leyendo de algunos periódicos españoles que ellas hablaban, incluso ponían a un candidato, lo comparaban con Bukele, hablaban de la fuerza. Tú has leído todo eso, así que te quiero preguntar. Aquí nosotros hoy día estamos, es muy feo a veces comparar un país con otro, pero también un poco preguntarte cómo está la sensación de la ciudadanía. ¿Qué percibe la ciudadanía? Aquí nosotros estamos esperando un enfoque de gobierno. Ayer tuvimos una cuenta pública que se enfoque hacia la seguridad, un tema migratorio. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Hacia dónde está el ciudadano? ¿Dónde está la percepción de ese centro, que es que a veces la mitad del sándwich también, que siempre quiere un poco entender qué está buscando digamos, el pueblo colombiano? ¿Qué pretende hoy día de que su gobierno también le garantice? bueno, como estamos tan... hay dos posiciones, Sergio. Hay una posición que es, estamos haciendo parte, no toda América Latina lo está percibiendo, estamos haciendo parte de una ola de autocracias electorales, ese es el nombre que se le ha dado, de gobiernos que están siguiendo una línea que ha surgido como para 2016, con las elecciones de Trump en Estados Unidos y el Brexit en Inglaterra, pero especialmente ese mismo año ocurrieron tres cosas. La otra que ocurrió fue el no a la paz en Colombia, el plebiscito que ganó el no. Y esto viene a colación porque el mapa de las elecciones de este domingo es prácticamente el mismo del no a la paz de 2016. Eso es importante para nosotros porque es entender exactamente qué hay detrás. La ola populista de extrema derecha que estamos viendo en todo el mundo, pero especialmente por las características y por ser gobiernos digamos un poco más débiles en cuanto a historia, circunstancias, a impacto del polo de Estados Unidos, que estamos más cerca y hemos vivido la doctrina Monroe y ahora le llaman la doctrina Donroe. Entonces, en ese esquema, las elecciones que han ocurrido bajo ese impacto están teniendo un mismo libreto. Perfecto. Ese libreto, que yo creo que en parte también ustedes lo han vivido, que lo vivió Argentina, que lo vivió Ecuador, que se ha vivido en Centroamérica en varios países, es el que se está colocando como el libreto dominante, porque además ese libreto tiene un soporte que de pronto no lo vivimos todo el tiempo, pero no lo vemos como observadores de lejos, que es todo el proceso de la última revolución digital. La revolución digital, y acaba de decirlo en la encíclica el Papa, sí. Todo esto está unido. Okay. Me dice si está muy complejo que lo ponga desde allá, pero es que está dentro de ese contexto y hay que comprender el contexto, sobre todo los latinoamericanos. Tenemos que entender qué es lo que estamos realmente viviendo, porque nos tienen a tal velocidad en los países, todos los días nos bombardean con políticas, con posiciones, que perdemos lo que está pasando. En la encíclica el Papa dice algo importantísimo, que realmente la tecnología tiene ideología. Yo lo acabo de vivir 4 años en mi tesis doctoral sobre eso. Eso es lo que estamos viviendo. La tecnología, los dueños de las tecnologías no están haciendo una tecnología que pueda aplicarse en cualquier parte. No, tiene ideología, tiene posiciones, tiene sesgos y los algoritmos están manejando muchas de las situaciones y están generando manipulación. Básicamente eso es lo primero. Entonces nos llevan a emociones y nos llevan a choques frontales. En Colombia está ocurriendo eso. Tenemos
dos candidatos que marcan esa línea, Ujú. ¿sí? Y todos los demás moderados no aparecen prácticamente, pero van a ser los que determinen la elección. Oye, aquí hablamos de un algoritmo, ¿no? Que funciona, que está ahí detrás. Y como tú decías, dentro de la encíclica que planteaba también el Papa, ¿no? ¿Qué información tengo? Y la segunda, ¿quién controla esa información? Si estamos, hay un tema bien potente que él plantea. ¿Quién es el dueño de esta información? ¿Y cómo se usa? Si ese es el tema, ¿lo vamos a guardar en una capsulita irrompible, en una capsulita inviolable? Bueno, no sé si va por esa línea, pero entiendo plenamente lo que tú estás planteando y es muy interesante. Y yo te quería preguntar, tú decías, hablabas del mapa colombiano, y a veces uno mira a su país y cree que el mapa llega hasta ahí nomás. Pero hoy día estos mapas trascienden, rompen fronteras, van marcando ciertas tendencias. Tú decías, la doctrina Monroe, me quedó muy interesante el concepto, ¿no? ¿Cómo esto impacta en Latinoamérica? ¿Por qué es importante? Y le quiero preguntar hoy día, dentro de toda tu experiencia, tú has participado en muchos estudios, conoces del tema, y te pregunto, ¿por qué es importante, quizás para responderle a un ciudadano, cuando de repente de un país como nosotros, como Chile, vamos a buscar profesionales como tú para pedir una orientación respecto de ciertas materias, conocer lo que pasa en el entorno, cómo se va armando el mapa, cómo se va hablando también el contexto, porque no solo podemos, hoy día hablamos de un mundo hiperconectado, pero también la política te hiperconecta o va creando fronteras. Hay datos hasta delicados sobre eso, ¿no? En los archivos de Epstein no solamente es un problema de trata sexual, Uh-huh. se evidencia en las conversaciones de él con algunos de los millonarios y con Steve Bannon que se ha estado construyendo una red de extremistas mundial, ¿sí? Entonces sí tiene mucho que ver con nosotros, porque América Latina tiene una historia con Estados Unidos que se mantiene, y esa historia este es un momento en que se han roto una serie de procesos democráticos en Estados Unidos, y las personas que han roto eso, el gobierno que ha roto eso, junto con un grupo que son los dueños de la tecnología, por tanto tienen más o menos 5.000 millones de datos de todos nosotros, ¿sí? Como para mirar la gravedad, están imponiendo un solo discurso, y ese solo discurso lo han tenido los candidatos y luego los presidentes. Casi todos han sido elegidos dentro de esa línea en el último año, si uno comienza a revisar todo el mapa de Centroamérica hacia acá. Entonces, ¿qué tienen? Unas posiciones iguales, que tiene que ver con ya no una derecha tradicional, que es la que conocemos, sino es una derecha con elementos extremistas, ¿sí? Es decir, una reducción drástica del Estado, una reducción de impuestos a los más ricos, en aras de disminuir, o sea, no lo dicen así, de verdad, de hecho no usan mucho la palabra democracia, solamente la usan para ciertas cosas y como un proceso en donde la democracia no cabe en esta nueva revolución industrial, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese punto, los migrantes son un peligro, las posiciones que se acercan al centro o a la izquierda son un peligro, pero todo eso lo empaquetan, ¿sí? Por eso yo trabajo con el tema de emociones, el tema tecnológico, porque eso va empaquetado, eso nosotros no lo podemos encontrar información radical, pero realmente estamos hipersegmentados, entonces a cada persona le mandan casi que una información personalizada, ¿sí? Hace parte de algún grupo en donde le dicen lo que quiere oír, pero además lo dicen de forma manipulable, le dicen dónde tiene, qué miedos tiene que tener, ¿sí? A partir de sus creencias, le dicen a qué tiene que odiar, ¿sí? Y de qué se tiene que reír. Y esto es bien importante, porque la emoción que más mueve la manipulación no es el odio ni el miedo, sino especialmente la risa. Entonces, sí, correcto. En esto estamos en Colombia. Tenemos un gobierno de izquierda
con un presidente que se ha dedicado todo el gobierno a dividirnos entre nosotros y ellos, ¿sí? Entonces nos ha hecho un gran daño, porque su posición, aunque ha hecho unas políticas sociales importantes, en casi todo ha tenido un choque frontal. Y así no se puede gobernar un país, porque un país tiene que gobernarse a los que nos gustan y a los que no nos gustan, ¿sí? Y la economía necesita un equilibrio, y las políticas sociales tienen que tener, sobre todo en países altamente desiguales como el nuestro. Yo estoy a favor de que la desigualdad se reduzca, por supuesto, pero cuando las medidas son tan drásticas, ¿sí? Cuando no llegan a ser concertadas, a donde no hay un mínimo equilibrio y la política se vuelve confrontacional, pues obviamente dan todo el espacio para que pueda ocurrir que te venga una ultraderecha y se lleve todo un paquete de población que existe, porque está desde el 2016 votando por el no a la paz, y hay dos posiciones muy extremas y nadie quiere volver en la memoria de un colombiano, ¿sí? Está no querer ser secuestrado ni que le pase nada con la guerrilla. O sea, hay una serie de cosas que pasan que son determinantes, y para nosotros es más fuerte, por tanto, por nuestra historia. De todas maneras, estamos conversando con Priscila Celedón Consuegra. Ella es abogada, magíster en estudios políticos y candidata a doctora en ciencias políticas de la Administración y Relaciones Internacionales. Y hoy día nos habla sobre este tema. A mí me quedó muy este concepto, ¿no?, de emoción, tecnología y poder. Quiero preguntarte ya casi en la parte final de nuestra conversación del día de hoy, que esperamos tenerte, ojalá que nos acompañe en otros programas, respecto de la importancia de la trascendencia país. Te hablaba hoy día de la postura que tienen ustedes, que tiene el presidente, pero ¿qué pasa en la imagen país? ¿Cómo impacta en los territorios? ¿Cómo impacta en las políticas? ¿Cómo impacta en la atracción de inversiones? ¿Cómo impacta en lo que yo digo en mi discurso? Yo sé que tú estás haciendo un doctorado muy importante, por eso me quedé pegado con esto, mirándolo desde afuera. ¿Cómo yo impacto con lo que yo digo y trasciendo con mi país? Porque eso significa que yo a lo mejor me empodero, me pongo la camiseta, pero como decimos en Chile. ¿Pero qué ocurre con mi población? ¿Cómo logro que esto despegue? Bueno, el mapa de las elecciones del domingo nos mostró que todo lo que es periferia y todo lo que es la población más vulnerable votó a la izquierda completa, ¿sí? Ya, toda la costa caribe, toda la costa pacífica y las periferias. Es decir, donde hay más cantidad de pobres que han llegado a las políticas sociales y ha impactado más. Todo el centro, Bogotá, Antioquia, Bogotá con alguna parte de izquierda, pero de Antioquia, todo el centro, Boyacá, todo esto votó a la derecha. O sea, es un mapa completamente radical. En cuanto a la economía, está el proceso que ha generado de inseguridad la izquierda, ¿sí? Que nada más con la elección esta, en la primera vuelta, prácticamente en la noche ya los mercados estaban al alza, muy al alza, Ecopetrol al alza, porque se ha cerrado el proceso, por ejemplo, del petróleo, del gas. Yo creo que hay que hacerlo, evidentemente, pero las posiciones radicales generan más radicalidad en nosotros. Eso es parte de la emoción. Si yo tengo una posición confrontacional, enfrente voy a tener a alguien que confronte también en esa misma, en esa forma tan fuerte. Entonces, digamos, imagínense cómo estamos. Ok, bueno, Priscila, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado en el día de hoy. Ha sido una conversación, espero, agradable para ti, para nosotros muy enriquecedora, porque no hace falta ir a la fuente. Creo que es una labor que tenemos que tener todos, buscar la información, tener un contexto distinto. Uno a veces, hay mucho trabajo que vemos en la prensa, y lo hemos conversado, con un trabajo profesional excelente, pero aparecen ciertas fake news que de repente están ahí disponibles, que nosotros las consumimos rápidamente. Si esto es como una comida rápida, ¿no? Lo encontramos, lo consumimos y nos quedamos con eso. Pero el efecto en la generación también de la opinión, de lo que la gente piensa. Por eso yo quiero agradecerte este tiempo que te has dado. Nosotros hoy día tenemos... ya estamos con las 9 de la mañana en Chile, 24 minutos. Tú estás con una diferencia horaria también bien particular con nosotros a esta hora, ¿no? Una hora. Una hora.
Así que agradecemos el esfuerzo de acompañarnos aquí en Chile, y un saludo también para un gran amigo en común que tenemos, como es el profesor Alejandro Chandía, que ya me estaba escribiendo por allá. Así que muchísimas gracias a ti, Sergio, y a toda tu audiencia. Gracias por escucharme, y disculpen si me extendí un poco. Es un tema que nos involucra a todos los latinoamericanos. Tenemos que tener espacios, los medios tenemos que generar espacios para esto, ¿no? Para poder escucharnos y para poder entender que las diversidades de opiniones construyen sociedades mejores. Así que un abrazo grande y muy buenos días desde Chile. Muy bien, un abrazo para ustedes. Nosotros ya estamos cerrando la parte de nuestro Hablemos de en el día de hoy. Agradecer a toda nuestra audiencia. Hoy día orientado a estos temas, no tanto nacionales como internacionales. Mañana detalle con nuestros panelistas invitados que se vienen a la